Hola euterpianos, con este vídeo doy por concluido el episodio de la armonización a cuatro voces de un bajo dado con tríadas exclusivamente. A partir de ahora comenzaremos a incluir acordes más amplios y elaboraciones contrapuntísticas más interesantes. Comencemos. La segunda inversión de un acorde ocurre cuando la nota más grave del mismo es la quinta, o lo que es lo mismo, cuando la quinta del acorde está en el bajo. Esta disposición se trata de forma muy diferente a las otras dos, debido principalmente a la construcción de un acorde sobre el intervalo de cuarta, que en cierta época se consideraba no lo suficientemente estable dentro del concepto de fundamento de la armonía, ya que la quinta del acorde tiene una fuerza tan considerable que compite por el rol de tónica del acorde con la fundamental del mismo, creando la consiguiente bipolaridad armónica que no permite al oído situarse de un lado o del otro en cuanto a importancia, porque si bien la fundamental es la nota principal de la formación del acorde, la quinta en este caso no es solo una réplica de la propia fundamental, sino que además está en el bajo, y es el bajo el que fundamenta el edificio armónico. Por ello, y aunque era una disposición completamente aceptada por la sensibilidad del auditorio, debía tratarse con precaución. Por el principio de que toda estructura armónica inestable, por poco que fuera, debía resolverse en una estructura armónica estable, con el fin de conseguir el equilibrio discursivo que la propia palabra armonía requería, siempre hablando en la relación de cuarta entre la fundamental del acorde y su quinta, y por extensión con el resto de acordes que generasen tensión, como ocurre con las tríadas aumentadas y disminuidas, o como veremos más adelante con los acordes estructuralmente más amplios como los de séptima, novena, oncena o trecena, la inestabilidad de un acorde ampliado en el tiempo, como digo, salvo que sirviera para aumentar su efecto para que su resolución fuera más determinante y conclusiva, debía resolverse lo antes posible para conseguir el perfecto equilibrio del discurso armónico de la música. Por este principio estético, dos acordes en segunda inversión no debían exponerse consecutivamente, porque implicaría añadir otra estructura inestable a una preliminar que no ha sido convenientemente resuelta. Os animo a buscar procesos cadenciales donde el acorde final se encuentre en segunda inversión sin resolución en un estado fundamental o una primera inversión, y la asiduidad de este tipo de procesos. Por todo ello, los acordes en segunda inversión ya no solo no debían sucederse, sino que el bajo siempre debería llegar y salir de ellos por movimiento oblicuo o conjunto, algo que nos ayudará bastante a la hora de armonizar un bajo desprovisto de las indicaciones que nos proporcionan los cifrados del bajo barroco. Además, debido a esta inestabilidad se procedía a duplicar el bajo, es decir, el fundamento del acorde 6/4, con el fin de simular algo más de estabilidad al acorde enfatizando el bajo, reforzando el efecto que se le da a los acordes en estado fundamental duplicando su tónica. Insisto por enésima vez, esto no son reglas, sino pautas imitativas y constructivistas de un estilo, de composición, el que ha generado durante siglos algo tan vital e inasible como es toda la música occidental, aunque hoy en día se haya olvidado por la mayoría de los autodenominados músicos, de los que Guido ya comparaba con bestias y loros, aunque en este tiempo, donde una tostadora se puede programar por cualquier ignaro para realizar todo esto, implique que de aquí a unos años absolutamente nadie tenga la menor noticia del porqué, del cómo y de dónde proviene todo nuestro legado cultural, creativo y estético, el nuestro, el de Occidente. Pero para los supervivientes que aún tengan inquietud por conocer, dominar y trabajar por la dimensión humana de la música, valga la redundancia, que es a quien se dirige este canal de la Musa, sabed que así es como debemos hacerlo para comprender todo lo que nos antecedió y hemos heredado de los que nos antecedieron. Volvamos al marco teórico y dejemos aparcado por ahora el estético. Recordad que todo acorde que no está en estado fundamental es anunciado por el bajo barroco con una numeración inequívoca que indica la estructura interválica a partir del bajo. En este caso, como sobre el bajo tendremos los intervalos de cuarta, que es la fundamental del acorde, y la sexta, que es la tercera del acorde, la indicación será la de un 6 y un 4 dispuestos verticalmente debajo de la nota del bajo afectada, con el 6 por encima del 4, ya que la disposición de los números del acorde generalmente se hace en un orden de menor a mayor de manera ascendente. De esta forma encontraremos tres tipos de disposiciones en segunda inversión, atendiendo a su rol dentro del discurso fraseológico y armónico. 1. El 6/4 bordadura o de prolongación. 2. El 6/4 de paso o de unión. 3. El 6/4 cadencial, el más interesante de todos, y el único que se puede permitir ser la excepción en cuanto a la forma de abordarlo y abandonarlo por movimiento conjunto, por la voz del bajo. Por una sencilla razón, porque siendo un 6/4 realmente, no es un 6/4 armónico funcionalmente hablando. Vamos por lo tanto a ejemplificar los tres tipos, y luego realizaremos un ejercicio donde incluiré los mismos. No realizaré dos vídeos,
como con el resto de disposiciones en este caso, uno para el modo mayor y otro para el modo menor, porque no son disposiciones tan numerosas y determinantes como el estado fundamental y la primera inversión, y el movimiento de las voces no se ve tan afectado por estas disposiciones como en aquellos, aunque sí lo realizaré en el modo que más atención requiere en el cuidado del discurso horizontal, como ya sabéis, por la ambigüedad y movilidad de dos de sus grados, 6 y 7, es decir, en el modo menor. Primeramente nos encontramos con el 6/4 bordadura o de ampliación. Se llama así porque su función es la de adornar un acorde y evitar que se dé una cesura en el ritmo armónico que convierta un fragmento indebido del discurso musical en una laguna carente de interés contrapuntístico. Normalmente sirve para, aun contando en el conjunto armónico con 3 armonías distintas, el efecto resultante real será el de una sola armonía prolongada, 2 como máximo, con cierta ornamentación que no paralice el discurso contrapuntístico, como digo. El movimiento del bajo generalmente es oblicuo, es decir, no hay movimiento alguno en el bajo, dándose normalmente sola y exclusivamente en 2 de las 4 voces, ya que la voz restante duplica el bajo, como ya hemos visto anteriormente. En segundo término nos encontramos con el 6/4 de paso. Como su propio nombre indica, la voz del bajo aborda y abandona el acorde por movimiento conjunto, uniendo 2 acordes diferentes o el mismo acorde en 2 de sus estados diferentes, como consta en el ejemplo. Estado fundamental y primera inversión, mediante otra armonía, para enriquecer el discurso armónico. Normalmente las voces se moverán por movimiento contrario, incluso la nota del bajo, que es la que debe duplicarse en el acorde 6/4. En ambos casos, los acordes en segunda inversión juegan un rol armónico funcional muy secundario, ya que son básicamente acordes ornamentales. Y vamos por último con el más complejo e interesante de los acordes en segunda inversión, justo porque siendo un 6/4 estructural no lo es en su papel armónico funcional. Me refiero al 6/4 cadencial, que como su propio nombre indica, es típico de los procesos cadenciales, y por todo ello es el que puede abordarse y abandonarse por salto en la voz del bajo. El 6/4 cadencial es un acorde formado por notas que no representan al acorde que aparenta ser, sino al acorde que le sucede, que es realmente el de dominante. Dicho de otro modo, las notas que forman esa cuarta y esa sexta son realmente apoyaturas de las notas reales del acorde, la tercera y la quinta, que es donde resuelven, conformando, junto con el bajo, el acorde de dominante del proceso cadencial. De esta forma, el acorde dominante se prolonga en el tiempo y la preparación para su resolución final se amplía, dando una sensación de resolución cadencial mucho más determinante e interesante. La sexta, por lo tanto, resolverá por grado conjunto en la quinta, y la cuarta hará lo mismo sobre la tercera, sensible en este caso, que son las 2 notas realmente preparadas por ellas. De esta forma, el acorde 6/4 sobre la dominante nunca será un acorde de tónica en segunda inversión, sino un acorde dominante en estado fundamental con 2 notas que añaden tensión y prolongan la influencia de la inestabilidad que ya de por sí provoca el acorde dominante al contener la sensible de la tonalidad. Cuando lo abordamos, por lo tanto, no hacemos más que llegar a un acorde en estado fundamental, nunca a una segunda inversión. Por eso decimos que es la segunda inversión que puede abordarse por salto en el bajo, porque realmente no es una segunda inversión, sino un acorde dominante en estado fundamental ampliado. Eso sí, para que esto ocurra y el efecto auditivo sea el esperado dentro de la tradición y el estilo, las 2 notas que preparan los sonidos reales deben dirigirse en resolución a estas notas reales, si no el acorde carecería de todo sentido. Vayamos por lo tanto a la realización del ejercicio. Repasemos rápidamente todo el proceso analítico que requiere la armonización de un bajo dado y que hayamos tratado hasta la extenuación en todos los vídeos anteriores. Escribimos sus funciones armónicas cuya lógica será fundamental cuando nos encontremos con un bajo a armonizar desposeído del cifrado barroco. Vemos cómo está estructurada la línea discursiva del bajo, donde se encuentran las cesuras fraseológicas con sus respectivos procesos cadenciales y el tipo de cada una de las cadencias. Podemos ver que ambas son auténticas perfectas conclusivas. Acto seguido, donde están los movimientos más comprometidos del bajo con relación al resto de voces, como los grados conjuntos en estado fundamental, o el clímax del bajo en el proceso cadencial final. Y, después de todo esto, comencemos.
Compás 1. A destacar el encadenamiento 5-6, con la duplicación de la tercera del segundo acorde. Esto ya lo hemos visto varias veces. Típico de este encadenamiento, duplicando así el mejor grado a duplicar, que es el primero, así como la duplicación del bajo en la primera inversión, por ser el cuarto grado de la tonalidad, evitando el salto de quinta disminuida, sol sostenido re, que se produciría de duplicar la fundamental de ese acorde. Compás 2. Encontramos el primer acorde en segunda inversión. Como vemos, el acorde es abordado y abandonado por el bajo por sendos movimientos de grado conjunto. El bajo se duplica para afianzar la inestabilidad de la disposición del acorde en segunda inversión, y su función es la de unir el acorde de la subdominante contraparalela 2 desde su primera inversión a su estado fundamental por un movimiento de paso en el bajo. En el tercer tiempo encontramos otro acorde en el mismo estado. En la sexta, desde el bajo, se encuentra la sensible, por eso la señalamos con una cruz delante del 6. Mover la soprano y el tenor como los he movido no es lo más ortodoxo. Hubiera sido más fácil mover el tenor al do y el soprano al la, pero es que ese salto de cuarta ascendente luego lo imita el tenor y me permite utilizarlo a posteriori como elemento temático. Argumento suficiente para liberar aún más las voces en lo que queda de armonización. Como podéis observar, el bajo está convenientemente duplicado en la soprano. Compás 3. El tenor imita a la soprano como he avanzado antes. Bajo y tenor realizan los movimientos más interesantes, por los que aquellos que he realizado por soprano y contralto quedan en un segundo plano. Prestad atención a la resolución de la sensible del tenor en la contralto. Este tipo de resolución ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Claro, el movimiento del tenor ha sido por salto de tercera. No podría nunca haber sido por movimiento conjunto de segunda, ya que hubiéramos incurrido en un intervalo arriesgado de segunda aumentada, entre el mi sostenido y el re natural. Compás 4. Comienza el primer proceso cadencial, 4-5-1. Como hemos dicho, una cadencia auténtica perfecta. Todos los acordes en estado fundamental y por lo tanto conclusiva. Aparece el sexto grado elevado, re sostenido, lo que facilita la transición a la sensible del séptimo grado elevado también, mi sostenido. Pero antes aparece el 6-4 cadencial. Llegamos al mismo por grado conjunto, aunque realmente no es necesario, por lo ya explicado, pero lo que sí es necesario es la conducción de la sexta y la cuarta a la quinta y la tercera respectivamente, que son las que forman el acorde real. Lo podéis ver en soprano y tenor, y en el bajo cifrado. Como podréis comprobar, ya se refleja el movimiento que van a realizar las voces. La comprensión del concepto del papel que juega realmente este acorde a algunos se les atasca, pero la realización es extremadamente fácil y previsible. De hecho, es en esa conducción de las voces donde reside todo el misterio de su verdadero rol armónico funcional, en el devenir conclusivo de las cadencias. Compás 5. Después de la conclusión del proceso cadencial y su resolución en el acorde de tónica, aparece un nuevo acorde en segunda inversión. Se llega y se sale por grado conjunto en el bajo, se duplica el mismo y salvo una de las voces, el resto se mueve por movimiento contrario al bajo. Es evidente el papel de acorde de paso que posee este acorde aquí. Con ello conseguimos el clímax en la soprano y vamos tomando posiciones en el resto de voces para que el clímax del bajo en el compás 7 nos afecte lo menos posible. El salto de cuarta, aquel que realicé en la soprano, en el segundo compás, me va a servir y mucho para el tenor según me vaya acercando hacia el final. Compás 6. Como en el vídeo anterior de la primera inversión en el modo menor, en el bajo se suceden los grados 6 y 7 elevados, con su lógica resolución en la fundamental. Pero esta vez no hay una sucesión de acordes en primera inversión por grados conjuntos, sino algún que otro encadenamiento de acordes en estado fundamental, lo que hace peligrar bastante la realización de las otras tres voces si no estamos atentos. El hecho de que siendo grados estén alterados también incide en la duplicación de la cuarta voz, y todo eso desemboca nada más y nada menos que al final del compás 7 en el clímax del bajo ya anunciado. No va a ser fácil, aunque ya haya tomado precauciones 2 compases antes. Fijaos en la conducción del tenor, lo accidentada que es. Por suerte, la soprano del compás 2, insisto, me ha permitido tomarme estas licencias interválicas dotándolas de una naturaleza imitativa. Vuelvo a subrayar, las únicas reglas de la armonía clásica son el estilo, la estética y la imitación. Quien os hable de reglas de la armonía simplemente ignora qué es la armonía o mucho peor aún, os engaña. Como veis en este compás, la soprano llega al sol sostenido, pero no al la. Si lo hiciera, todo lo especial que tiene el clímax de la soprano y por extensión de todo el conjunto lo perdería y la realización al completo sería una auténtica chapuza estéticamente hablando. Lo bueno de lo malo está separado por el más ínfimo de los detalles. Compás 7. Lo primero que salta ante nuestros ojos aquí es el cromatismo de la soprano re sostenido, y como este, lejos de proseguir en la sensible como es lógico, desciende nuevamente algo que no es muy ortodoxo, el hecho de que aquí baje al do sostenido, pero tengo un argumento aplastante para ello, que una vez más nos recuerda aquello de que aquí no hay reglas de ningún tipo por encima de la simple estética. Mirad el arco que forma toda la estructura fraseológica de la soprano, desde el compás 1 al 8, y lo entenderéis. Haber subido al mi sostenido
me hubiera llevado a recuperar tesituras cercanas al clímax, lo que haría del discurso de la soprano algo exponencialmente más aburrido y repetitivo. Lo otro es el 6/4 cadencial, nada nuevo en este con relación al anterior. La sexta resuelve en la quinta y la cuarta en la tercera, es decir, la sensible, en contralto y tenor respectivamente. Una sola cosa, ¿veis el salto de octava en el bajo? Bien, este salto no se considera movimiento en ningún caso, en realidad es un movimiento oblicuo, o una inexistencia de movimiento, que cumple con parámetros estéticos de sonoridad y aumenta la sensación de resolución final, por lo que recordad, nunca cuenta con movimiento. Compás 8. Cadencia final, con 6/4 bordadura o de prolongación. Si veis el movimiento de las voces en tenor y soprano, entenderéis por qué se llama 6/4 bordadura, ya que no es más que un acorde que adorna aquel sobre el que se asienta en el bajo. Y la tercera, ultraconclusiva de picardía en el modo menor, de la que ya hablamos largo y tendido en los vídeos del modo menor, tanto del estado fundamental como el de primera inversión. Y hasta aquí por hoy. Recordad siempre, analizad, practicad, escribid y consultad bibliografía técnica constantemente. Como os he señalado al principio, con este vídeo concluyo la dimensión triádica en cuanto a la armonización de bajos y movimiento de las cuatro voces. Repasad los vídeos anteriores para tener una referencia completa sobre las tríadas en la armonización académica. Como siempre, os pido apoyadnos con vuestro like, vuestra suscripción al canal y activad la campana para que no os perdáis los nuevos estrenos y novedades en general que en un futuro se irán produciendo en el canal. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.